ya estamos con la veda iniciada y en ese sentido todo lo que pueda decirse creo que ya está, si bien las redes saltan al marco legal de alguna manera y se sigue trabajando desde los distintos espacios políticos, cuestión que viene a poner de alguna manera en tensión, ¿no? Esto de la veda sí, la veda no, pero hay que respetarla por lo menos en los medios de comunicación donde sí esa limitación está planteada formalmente. Una campaña que ya hemos descrito las características de por dónde ha pasado todo este tiempo, una campaña fría en términos de contacto en términos de respuesta, me parece, en términos de expectativas. Si bien los candidatos, las candidatas han recorrido la ciudad, en el caso de la elección local, no hay una efervescencia de otrora, gran expectativa de parte de la sociedad por lo que pueda suceder. El dato, ver si efectivamente se confirma o no esta tendencia de una tendencia a la baja, digamos, esta permanencia o no de lo que han sido las últimas elecciones, en estas 6 últimas elecciones que se han dado en el territorio nacional, en las distintas provincias, donde hay una indudable tendencia a la baja en la asistencia y que habrá que ver si eso lo logran romper los candidatos locales con la convocatoria que se ha hecho. En cada uno de los casos, no vamos a entrar en los nombres propios, pero en algunos de los casos puede convenir un marcado desinterés en que efectivamente una marcada situación donde la ciudadanía no se movilice, y en otros casos puede ser perfectamente a la inversa. Dicho esto, encuadrado esto de cara a un domingo que esperemos que el tiempo también además juegue su ficha a favor de que la ciudadanía se movilice y que acompañe, por lo menos evitando que haya lluvia, porque si no hay, me parece que va a ser mucho más limitado el número de participantes, de ciudadanos y ciudadanas. Desde los micrófonos de M2030, desde esta columna, siempre propusamos la idea de la participación, no solamente en la votación, en las múltiples formas de participación que puede tener una sociedad dinámica como la Argentina, pero además fundamentalmente en el día de la votación. Dicho esto, la campaña, y nos cruzamos el arroyo del medio, nos vamos hacia Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y la campaña parece empezar a tener forma allí en la provincia vecina, con una serie de declaraciones del presidente de la Nación, la verdad que ya ni siquiera rodean el mal gusto, que lo ponen en un lugar, o nos ponen a los ciudadanos en un lugar de mucha preocupación para el tipo de campaña que podemos llegar a imaginar de cara a lo que viene. Digo esto porque las descalificaciones del presidente en el día de ayer lo ponen en un lugar de confirmación de todas las peores opiniones que se puedan tener sobre el propio presidente, porque en realidad el presidente no termina discutiendo ideas políticas en el marco de una democracia, sino que termina insultando a partir de lo que él cree son verdades sagradas, y no hay un respeto por la figura del otro, que es una razón básica de un esquema democrático. Dicho esto, habrá que ver si del otro lado cuál es el tipo de respuesta que se va construyendo, me refiero al peronismo en su conjunto, de cara al armado de las elecciones. Obviamente que allí en provincia de Buenos Aires las cosas están más o menos claras en cuanto a que la posibilidad concreta de que la Libertad Avanza termine subsumiendo a todo el entramado PRO. Hay una tensión, es cierto, al interior del PRO, en la provincia de Buenos Aires, de fundamentalmente los intendentes del PRO, a no quedar subsumidos por la lógica libertaria, fundamentalmente porque el oficialismo nacional pretende que todo el mundo quede dentro de las listas violetas, y hay cierta resistencia allí de parte de algunas voces amarillas. Un ejemplo, y nos vamos más lejos de la provincia de Buenos Aires, ha sido las últimas declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que planteó que si es necesario en todo caso perder porque se tienen menos votos pero mantener identidad política, prefiere
jugar esa ficha. Todo es discutible en política. Lo concreto por estas horas es que las demostraciones de ayer de Milei, insisto, me parece que dejan mucha preocupación por el tono violento que de una campaña que no inició formalmente porque los plazos todavía no están, pero que ya empieza a tomar temperatura allí en la provincia de Buenos Aires, y que va a ser, me parece, el tema central del análisis político a nivel nacional. Nos guste o no, desde esta columna trataremos de ir trabajando sobre las cosas que sean realmente importantes, sin dejar de tener en cuenta lo en nuestra comarca, querido Julián. El otro de los puntos del día de ayer tuvo que ver con el debate acerca del Día del Trabajador Estatal, que también tuvo sí, Adorni principalmente, el propio presidente de la Nación Sí. también ayer por la mañana tuvo un ataque desmedido, ¿no?, hacia los trabajadores públicos, que ellos gozaban prácticamente, dijeron, ¿no?, de echar, dieron los números y demás, y que van a apelar un fallo judicial en la cual se suspende el decreto que eliminaba el asueto administrativo por el Día del Empleado Público el día de hoy. A ver, varias cuestiones al respecto. Primero, lo que dijo Sturzenegger, que habían desvinculado, esa es la palabra, a 50.000 trabajadores estatales. Yo te quiero decir, Julián, se le quiero comentar a los oyentes, que hay muchas áreas del Estado que en las el gobierno muestra como que esos empleados no forman parte más de la grilla estatal, pero muchos empleados en algunos ministerios han quedado dentro del sistema ya no como empleados, sino como monotributistas que le facturan al Estado. Y que esos trabajadores que se han eyectado de los cargos le representan al Estado pagos de indemnizaciones que se están haciendo y que se hicieron con pagos de plazos de un año y un año y medio. Con lo cual hay mucho de elemento de tener ganas de creer lo que dice, es como Sturzenegger. Segundo, lo de Adorni de ayer es una provocación más al estilo de Adorni. Lo del presidente de ayer habla de una reivindicación de la crueldad, lo cual ya no es una provocación, sino que define en sí mismo, y me parece que acá hay que tener en cuenta, cuando entendemos lo que pasó con esa decisión de parte de presidencia, a quién le está hablando el mileísmo en esas circunstancias. Y le habla, me parece a mí, a un sector de la sociedad que probablemente no sea mayoritario, pero que tiene un fuerte componente del mundillo libertario. Es esencialmente ese trabajador que no tiene la cobertura que en algún momento el estado de bienestar en la Argentina funcionó mal o bien, pero logró la consolidación de ciertos derechos de los trabajadores, y hay un cúmulo, sectores de la sociedad, ese trabajo informal que cada vez crece más en la Argentina, donde se ha construido una forma de visualización que aquel que tiene derechos de una vacación, de vacaciones pagas, de una jubilación, de el goce de determinados derechos dentro de una formalidad, es un privilegiado. En esa construcción hasta se llega a mentir, porque ayer, por ejemplo, y eso es lo grave de un funcionario como Adorni, dice que ninguna actividad privada goza del beneficio de tener su día libre, y eso es una falacia que cualquiera lo puede revisar cuando mira, por ejemplo, que el día del bancario, los bancarios no trabajan. Y cobran cuando bono. Uno mira... ¿Cómo? Y cobran hasta un bono. Suponete que los bancarios tienen la situación especial de que son un gremio muy, al igual que camioneros, y al igual que petroleros, y al igual que el sector de los aceiteros, son gremios o rubros de la actividad económica en la Argentina estratégicos que le permiten a los sindicatos pararse de determinado... Pero digo, los empleados de comercio también tienen su día, y si bien trabajan, muchas veces ese trabajo supone que ese día se le paga extra. Y podemos contar un montón de actividades donde efectivamente, porque en el rubro privado no se celebra ese día, no se trabaja. Pienso en los metalúrgicos, por ejemplo, aquí en la región cada 7 de septiembre, y lo que eso representa, y te digo más, lo que representaba en otras épocas en todas estas actividades. Entonces, primero ahí también hay una mentira, digamos, pero se activa sobre un sector de la sociedad que ha dejado o que no conoce
ese tipo de beneficios, entre comillas, que los consideran privilegios, y estamos hablando de derechos de trabajadores consagrados a través de la ley. Entonces, lo que termina sucediendo es que te plantean como un problema que un docente, por ejemplo, celebre su día, o te plantean situaciones realmente insólitas, con una argumentación de muy baja estofa, de muy bajo nivel, que encuentra amparo en una jueza que, recordemos, porque ha habido una manera muy equivocada de titular de todos los medios con respecto a este tema, porque se salió a decir que la justicia había bochado el decreto y que hoy los empleados públicos efectivamente no trabajaban. Hay que recordar que en realidad lo que dijo la jueza, leyendo la resolución de la jueza, es, primero, intervenir, como en todo amparo, el juez primero tiene que venir si tiene capacidad para poder intervenir. Segundo, que está resolviendo la cuestión de corto plazo, de forma, que es suspender los alcances del decreto hasta que resuelva la cuestión de fondo, que tiene que ver con que si el decreto es o no constitucional. Y cuarto, y lo otro más importante, que solamente alcanza a la Asociación de Trabajadores del Estado y a los trabajadores que ellos representan. Con lo cual ahí aparece todo un conflicto, por ejemplo, con UPCN, porque de acuerdo al decreto, y más allá que apele o no el gobierno, lo que diga, ese día que se van a tomar los trabajadores de ATE no debería gozar de ningún tipo de descuento. Ahora, ese beneficio no alcanza, supuestamente, a los trabajadores de UPCN, que también integran las grillas estatales, pero que están en relación con otros sindicatos. Esa complejidad se genera desde desde una visión que ayer lo marca muy bien Milei, en esto de el odio a los empleados, la crueldad hacia los empleados públicos. Se ha construido una idea en la Argentina muy peligrosa, muy gravosa, que aquel que tiene que recibe un sueldo del Estado es un vago, es un delincuente, y todo lo que los adjetivos que se puedan imaginar. Y ahí me parece que es un problema porque se termina siendo absolutamente injusto con gente que se gana su vida, su pan de manera decente y que no le roba nada a nadie, y en todo caso podrá gustar más o no la lógica de un trabajador público, pero nunca hay que olvidarse que es tan trabajador público el que está en una oficina dependiente del Estado como un policía, como un docente, como un médico o como un enfermero. Pero parece que el mundo libertario eso no lo termina de comprender del todo. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo, hasta el lunes y buenas elecciones para todos. Exactamente. Chau. Muy, pero muy buen fin de semana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8 con